Hola, ahí estamos, hola, muy bienvenidos, estamos comenzando la transmisión de hoy, estamos arrancando ya en punto y queremos esperar unos minutitos para que puedan conectarse más personas, estamos ya justo arrancando en horario y queremos ver también la posibilidad de poder estar pensando, arrancando con un tiempo juntos en esta séptima charla de docentes del reino. ¿Sí? Estamos ya recibiendo personas que se están sumando, ya están entrando. Están saludando Orlando Estefanov, pastor desde Chaco. Sí, Silvia Griselda Laola también de Resistencia Chaco, de Neuquén, Caro Prini. Ya te está sumando la gente. Orlando, un privilegio para mí haberte escuchado la semana pasada y poder sucederte con esta charla. Excelente tu presentación también y esperemos hoy poder avanzar con la temática que nos convoca. Elena Rodríguez desde Neuquén también. Cintia Capatano de Aguilar de Reconquista Santa Fe. Es bien federal esta charla. Se están sumando docentes, profesionales de todo el país y queremos tener una jornada, un tiempo para poder hablar no solo de la educación, de la importancia de la familia y también de esta necesidad que como argentinos tenemos en cultivar valores, ¿no? Así que se siguen sumando personas y queremos estar dedicando este tiempo, ¿no? A este tema tan importante. Me presento, soy Gabriel Valerini, estoy casado con Cecilia, tenemos dos hijos, somos un matrimonio, los dos docentes también, los dos hemos recibido un llamado ministerial. Eh, Nuestra hija mayor, Luciana, está casi recibiéndose este año de licenciada en nutrición. Nuestro hijo menor, Mateo, está en cuarto año del secundario y damos gracias a Dios por poder, aún como familia, poder estar haciendo algo también para que los valores puedan verse perpetuados y manifestados, influyendo cada uno desde su lugar, pero sobre toda la sociedad, ¿no? Se siguen conectando de Chubut, Mariela de Cholita, de Cholila, Sonja Santucho, ¿sí? De Rosario. Hola, Pastor Gabriel, dice saludos desde el impenetrable Chaco, Cari Co, ¿sí? Belén, de 25 de mayo, desde Sáenz Peña también, Acosta Miri, cuánta gente. Bienvenidos de Lomas de Zamora, no podía faltar la provincia de Buenos Aires, Claudia Martínez, Eugenia Casimiro, Nancy Jiménez de Rincón de los Sauces, de Neuquén. Belén está estudiando para el profesorado de música. De San Carlos, ¿no? Marta Reisel, del Bolsón, Río Negro, Tefi Quinteros. Qué alegría poder conectarnos y vernos en simultáneo con todos. Eh, Quisiera abordar ya y estar comenzando desde Tucumán, ¿sí? Marcelo y Elizabeth Nieva, qué lindo poder estar conectados. Alejandra Cazón, Marisa Mubarqui de Santiago del Estero, Ana María de Puerto Iguazú, wow. Me habían dicho que era federal la página y por cierto, felicito todo el trabajo que se está haciendo desde Docentes del Reino para poder integrar no solo este ministerio, esta proyección, sino hacer estas charlas que realmente son fabulosas y representan un aporte muy valioso para la permanente capacitación de todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, ¿sí?
Un privilegio para mí poder estar participando esta séptima conferencia. Soy docente, mi grado es en teología, soy bioeticista, tengo una especialización, una maestría en ética biomédica cursada en la Universidad Católica Argentina, aquí en Buenos Aires. Algunos me conocerán por todo el activismo pro vida, viéndome quizás en algún medio, en alguna radio, en algún programa de televisión, en años anteriores donde la lucha ha sido fuerte. Y antes de arrancar quisiera compartir mi página @ValeriniOK. Todas las redes son así para poder estar en contacto, poder charlar. Siempre estoy a disposición para, a veces me tardo, pero respondo todos los mensajitos. A veces me piden libros en PDF, trato de enviarles recursos, materiales, artículos. Por eso les dejo las redes @ValeriniOK en Facebook, Instagram, Twitter, es la misma, @ValeriniOK. No tengo TikTok todavía, ni Snapchat, pero estamos a disposición siempre para poder seguir fortaleciendo los valores que hay que fortalecer. Estamos en medio de una batalla que es cultural, una batalla que es ideológica, una batalla que los cristianos, los creyentes, sabemos que es espiritual, pero estamos en medio de una batalla que también es política, porque la política es la herramienta para poder instrumentalizar de alguna manera con acciones concretas las proyecciones, las acciones en cada departamento, en cada cartera, en cada ministerio. Es la política la que va a permitir construir o deconstruir un país. En este caso nos compete a través del sistema educativo. Yo soy un outsider de la política, es decir, dediqué toda mi vida a otra cosa, a la docencia teológica, al ministerio pastoral, junto con mi esposa por más de 20 años, hasta febrero de este año. Con mi esposa hemos estado pastoreando al frente, estuvimos al frente como pastores de una congregación local. Pero al ver el surgimiento de leyes coercitivas, de una cultura que cada vez más no solo se metía con la familia, no solo que atentaba contra la vida, sino que aún se está metiendo contra verdaderos derechos humanos que tienen que ver con la libertad, con la justicia, con la verdad, con la libre expresión, con la libertad de conciencia, con la libertad de opinión, sin censura previa, es decir, con derechos constitucionales. Hemos finalizado una etapa en el ministerio local para pasar a un escenario de influencia y de acción a nivel nacional. Y soy de los que creen que, y esto es una apreciación personal, ¿no? Esto es algo personal y no es un juicio de valor al que lo considera de otra manera, pero en mi caso entiendo que el ministerio pastoral debe ir por carriles diferentes a la acción política. Por eso es que finalicé una etapa de servicio a nivel local como pastor titular de una congregación para poder pasar a servir con la misma vocación, con la misma entrega, con la misma pasión, en un escenario diferente. Siempre digo, no se trata de llevar la política a la iglesia, sino los valores cristianos a la política argentina. Y con ese fin es que estamos tratando de, a nivel general, a nivel nacional, poder presentar esta batalla cultural también. Ahora sí, ya hay unos cuantos conectados y veo que se siguen sumando de todos lados: Santa Fe, Misiones, Noelia de Zarza, de Neuquén, Miriam Chialba, Avia Costa, Miriam Marchetti, Esther Titonel, ¿no? De muchos lugares. Vamos a dar comienzo a esta charla. Quiero agradecer la invitación a todo el Ministerio de Docentes del Reino. Tengo que decir que para mí es un privilegio poder estar compartiendo esta charla a través de esta plataforma de docentes del reino que nuclea a miles de docentes cristianos a lo largo y ancho del país. Y con un tema de lo más desafiante, como es
la educación en la familia como reserva moral de la nación. Este es nuestro tema. Poder ver la educación en la familia como reserva moral de la nación. Un poco les contaba acerca de un testimonio, si se quiere, personal, la razón por la que decido involucrarme en este escenario diferente, si se quiere, ministerial, y de acción política y de batalla cultural, es ver el deterioro de la Argentina, el deterioro progresivo de la Argentina. Pasan las décadas, se suceden los gobiernos y vemos que Argentina lamentablemente cada vez está peor. Veo 50 años de un fracaso sistemático de la Argentina donde la clase dirigente no ha podido dar respuesta a los problemas de los argentinos. Y muchos de esos problemas que tienen que ver con un montón de ámbitos que tiene el país, tienen que ver, y esto lo venimos anunciando desde hace tiempo, porque el fracaso de la Argentina es un fracaso de valores, donde se puede ver que la clase dirigente de nuestro país se ha apartado de los valores fundamentales que hicieron grande a nuestro país, que hicieron que nuestros abuelos dejen sus países, varios de ellos provenientes de Europa, y vengan a esta tierra que era un país promisorio, un país que estaba sustentado en esa época en la base del trabajo, en la base de la producción, con una educación que brillaba a escala internacional, un país que tenía reglas de juego claras. Lo dijimos el año pasado en campaña también, el principal problema de la Argentina es un problema de moralidad. Lo hemos dicho muchas veces y creemos que el principal componente de la crisis que desgarra a la Argentina es de naturaleza moral. Todos los hechos que vemos a diario, las noticias en la televisión, todo lo que sucede a nuestro alrededor, parece confirmar ese diagnóstico a cada paso. En efecto, nuestro actual descalabro político, económico, social, financiero, educativo, fiscal, por solo mencionar algunas áreas del doloroso proceso que estamos inmersos los argentinos, uno puede ver ahí que está sustentado sobre la base de una carencia de responsabilidad ética en muchos comportamientos que son individuales pero que también son colectivos, ¿no? Argentina ha tenido, lamentablemente, una dirigencia absolutamente sin valores, sin escrúpulos, y cada vez que llegan las elecciones, a veces nos vemos obligados a tener que votar por una dirigencia con prontuario y no con valores. Y ese es el principal problema de Argentina, tema que quisiera que abordemos desde el concepto de la educación y desde el concepto de lo que es tener una perspectiva de familia. Cuando una sociedad presenta fisuras en su base moral, lo primero que todos hacen es poner la mirada en la educación. Se supone, y con razón, que para formar buenos ciudadanos hace falta un desarrollo educativo pujante, de hondo contenido humano, orientado no solo a la transmisión de conocimientos científicos, sino también fundamentalmente a comunicar, a impartir valores que dignifiquen, que respeten al otro y que ennoblezcan la existencia. Lo que no siempre se recuerda o no siempre se tiene en cuenta es que en todo proceso educativo comienza en rigor en la familia. La base de la educación es la familia. Yo sé que todos los docentes y todos los padres que nos están escuchando en esta charla tienen muy claro este tema porque es un tema que se trabaja muchísimo desde esta plataforma y también está metido dentro de nuestro ADN, pero qué bien hace poder recordarlo, ¿no? Es decir, cuando la familia
cumple debidamente su misión de hacer fructificar en la conciencia de los hijos la adhesión a esos valores morales, a esos valores humanos profundos, uno sabe que la primer batalla en la educación está ganada, ¿no? Precisamente el relativismo moral en el que vivimos hoy se vio favorecido, entre otras razones, por la tendencia a políticas que vienen atacando a la familia. Este progresismo que está creciendo cada vez más se ve favorecido precisamente por esa disolución de la familia, que es el ámbito natural en donde se transmiten los principios y las nociones de orden moral sobre la cual se van a construir el andamiaje de una sociedad fundada en la convivencia y fundamentalmente en el respeto hacia el otro, en el respeto a las personas. Si hoy tenemos una gran carencia los argentinos es a respetarnos. El respeto, el respeto en la convivencia, el respeto aún en el que piensa diferente, el respeto en las leyes de tránsito, el respeto en el orden social, el respeto. Que el respeto es un gran valor, ¿verdad? Que tenemos que recuperar. Todo, absolutamente todo lo que se haga para fortalecer a la familia, que es donde se templa el carácter, que es donde se forjan los valores más nobles del espíritu humano, todo lo que se pueda hacer para fortalecer la familia, que es el fundamento de la reserva moral de una nación, va a contribuir de manera decisiva a erradicar los factores que conspiran contra la armonía y contra este entendimiento social, contra esta grieta que estamos viviendo y que estamos viendo cada vez más los argentinos. El debilitamiento de la familia es el origen de la mayoría de los males que destruyen a la sociedad de este tiempo. Y si querés enumerar, podemos enumerar, y vos y yo podemos tener una lista a escala internacional de cuáles son las causales que vemos que están destruyendo a la sociedad. Esa delincuencia juvenil, nos apena en el corazón ver que aún niños en edades muy tempranas ya inauguraron y pasaron el portal de la delincuencia, y delincuencia pesada, la corrupción, la desorientación de jóvenes, el no tener propósito en la vida, el crecimiento de las drogas, la pérdida de sentido, de propósito, un sinfín de cosas que hacen que uno pueda observar que hay una sociedad que está clamando a gritos por una sana educación. Esa avalancha de delitos cometida por menores de edad, que es un fenómeno que se está viralizando en nuestro país en forma muy rápida, ¿no? Y en tantos otros lados del mundo también, pero tiene que ver cuando uno ve esos nenes que están en la calle delinquiendo. Enseguida uno se pregunta, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la familia? En su mayoría esos casos obedecen al descalabro de esos principios éticos básicos que debieran estar presentes en la familia y que no están en la familia. ¿Por qué? Porque la familia ha dejado de ser el ámbito de contención, de acompañamiento a esos niños, a esos adolescentes en su proceso de maduración. Entonces, muchos de los males sociales que hoy estamos viendo tienen que ver precisamente porque la familia dejó de ser el ámbito principal para la educación. Yo quisiera arrancar diciendo que el rol de la familia en la transmisión, en la conservación de los valores morales, requiere que le dediquemos un tiempito para pensar juntos, como lo vamos a hacer en esta charla, y poder estar juntos sacando algunas consecuencias. Para empezar, me gustaría citar un histórico y conocido informe sobre educación, que es, por cierto, muy viejo, pero que es un clásico y que la verdad, si no lo conocen, está muy bueno.
En 1966, la Oficina de Educación de los Estados Unidos publicó un informe de 700 y pico de páginas. El informe tenía que ver con haber examinado encuestas que se hicieron a más de 3.000 alumnos en los Estados Unidos, habiendo evaluado a más de 600.000 estudiantes. Tuvo una magnitud, por eso es un informe clásico, célebre, muy conocido. Se entrevistaron a millares de profesores y ese informe lo llevó adelante una de las universidades más prestigiosas que hay en los Estados Unidos, la Johns Hopkins en Baltimore, bajo la dirección de un sociólogo, James Coleman. El informe se llama Informe Coleman. Ustedes lo pueden googlear, Informe Coleman, en español para googlearlo. Interesante, se puede bajar el PDF, ¿no? Eh, para muchas personas dedicadas a la educación, este informe fue, además de novedoso, fue realmente desconcertante, ¿no? Porque algunas de las conclusiones a las que llegó este informe señalaban la gran asociación que hay entre resultados educativos y la conformación social de la familia y el escaso peso que tenía la escuela para explicar los resultados educativos. Este informe fue de lo más novedoso porque de alguna manera realzó el lugar que tiene la familia en la educación en detrimento del lugar estatal, público, digamos, donde se da la educación, que es en la escuela. Este informe Coleman lo que señalaba era que ni las escuelas, atención docentes, ni los profesores era lo que marcaba una diferencia en los resultados de los estudiantes. Lo que marcaba la diferencia en la educación de los argentinos no eran las escuelas, sino, atención, la familia. No era la inversión presupuestaria, la partida de presupuesto que se le asigna a la educación nacional, no era el plantel docente, eran las familias. El informe Coleman tuvo una recepción muy destacada y es el informe más masivo que se haya realizado sobre cómo se alcanzan resultados positivos en la educación y por lo menos quisiera mencionar algunas razones. La primera es que justo en ese año, en esa ley con el presidente Johnson, se había firmado la Ley de Educación Elemental y Secundaria. Y esa ley permitía destinar una cantidad de fondos, en ese momento eran 14.400 millones de dólares, estamos hablando de la década del 60, para cubrir la educación de 21 millones de estudiantes. Es decir, la idea de que alguien dijera de que no bastaba el presupuesto educativo era un disparate porque, digamos, había presupuesto para instalaciones, para el sueldo docente, para todo lo que se requería. Sin embargo, el impacto de las conclusiones de este informe fue, por cierto, ruidoso, ¿no? Otra de las razones por la que el informe fue muy recepcionado es que demostraba que los mejores resultados en la educación, esto es lo que veníamos charlando, no son directamente proporcionales al presupuesto o al gasto público asignado o al número de funcionarios o al número de empleados públicos, sino en realidad a la familia. Es decir, había gente que tendría que estar buscando trabajo y reconozcámoslo porque esto pesa muchísimo, es decir, muchas de las decisiones políticas que toman los gobiernos están más decididas en favorecer a determinado segmento de la sociedad que a tener realmente buenos resultados en educación. Y por otra razón, y esta era más terrible, es en cómo quedó resumida en una frase cortita y lapidaria de lo que fue este informe. La frase que resumía la conclusión de este informe es All is family. Todo es familia. ¿Cómo vamos a admitir de manera final que lo que marca de manera decisiva los mejores resultados en los estudiantes no somos los docentes,
No son los burócratas de la educación, no es el gasto público ni el presupuesto que se le asigna a la educación, sino lo que marca la diferencia en la educación es la familia. De manera que ese informe fue tremendo. Si pueden, ahí me están en los comentarios, lo están googleando, están citándolo, ¿no? Si pueden bajarlo, es interesante leerlo, es un clásico. Hay muchos otros más que después les voy a referir. Pero dicho esto, y antes de entrar en tema, quisiera destacar este concepto de la educación desde el punto de vista de la eficacia. ¿Sí? La verdad es que me importa nada lo que pueda suceder con Baradel y aquellas personas que quieran vivir a costa del Estado. Hay gente muy digna, pero hay personajes muy oscuros. Y la función de la educación no es mantener legiones de personas a costa del contribuyente. ¿Sí? Me importa nada el avance de esas ideologías a costa del dinero que sale del bolsillo de todos los que pagamos impuestos. Sí me importa la educación y sí me importa en realidad es que una nación sin educación, aunque sea próspera, una nación por más que tenga superávit fiscal, una nación por más que tenga crecimiento en escala económica, si no tiene educación, la próxima generación será una nación pobre. Y yo creo más en este sentido de vocación, ¿sí? De vocación en la educación, que más del mantenimiento de clientelas ni en la defensa de ideologías, que hablando de eso, uno de los docentes del grupo me mandó en esta semana los últimos manuales que el Ministerio de Educación estaba viralizando para este tiempo de cuarentena, ¿no? Publicados, editados por el Ministerio de Educación para todos los niveles. Y es alarmante el nivel, aparte de estar escritos en lenguaje inclusivo, que no es un dialecto del español, es realmente una perversión de mal gusto del lenguaje. Aparte de esto hay un adoctrinamiento político, ideológico, que ataca permanentemente a la familia, a la vida y todo concepto de buen valor. Lamentable que eso venga como recurso pedagógico con el sello del Ministerio de Educación. Realmente lamentable. Ahora, volviendo a nuestro tema. La realidad es que el trasfondo familiar, la familia, es la clave para obtener los mejores resultados en educación y sobre todo para lograr un buen método de socialización. Permítanme que les dé algunos datos, por ejemplo, en términos de lo que significa la presencia de los padres. Si los padres están involucrados en la educación, me están entrando mensajes de todos lados, es interesantísimo. Adrián Castelli ahí conectado, Noemí Castillo, Alén Garro, saludos a todos de todos lados del país. Eh, si los padres están involucrados en la educación, por ejemplo, padres que están dispuestos a leer con sus hijos, y esto está probado, padres que disponen un tiempo no a ver Netflix, padres que están dispuestos a leer con sus hijos, la capacidad de comprensión no es superada por lo que puedan aprender esos chicos en las aulas, más que demostrado. Niños que llegan a edades tempranas, que empezaron a leer con sus padres y de sus padres, y que tienen una capacidad comprensiva mucho mejor. Por otro lado, en Argentina uno ve los últimos estudios, las últimas resultados de estas pruebas que se hacen a nivel nacional e internacional. La mitad de los jóvenes que reciben el título secundario no tienen comprensión de textos. La base de la educación es la familia, ¿sí? Si los padres, además de leer con sus hijos, mantienen una conversación habitual, escuchan, preguntan, responden,
la capacidad lingüística de ese niño, de ese joven, también va a ser superior. Y hay muchísimos estudios que avalan esto y, por supuesto, si los padres se dan cuenta que la educación de sus hijos es importante, eso va a significar un avance extraordinario en términos de resultados y también en términos de socialización. Fíjense solamente en este dato, aquellos niños o adolescentes que tienen padres en prisión, los chicos que tienen padres en prisión, tienen un 50% menos de posibilidad de acabar los estudios. Es decir, no es algo indiferente. Y esto no lo puede suplir el Estado o la escuela. Puede intentar hacer algo, puede intentar paliar, remediar, pero un padre en prisión es un 50% de posibilidades más de no acabar los estudios. Y por cierto, además, si los niños en vez de dos padres tienen, como vemos, una madre o un padre o tienen solo uno, que es un verdadero drama, por cierto, afecta todo esto también el rendimiento educativo. Y por supuesto que hoy hay familias con un solo padre, con una sola madre. Por supuesto. Y por supuesto que hay chicos que han tenido que enfrentar la separación, han tenido que enfrentar un divorcio, una muerte y han seguido con sus estudios, por supuesto. Pero eso no significa que sea la situación óptima. Hay una enorme diferencia en la experiencia educativa en chicos que cuentan con toda la familia. ¿Por qué? Porque la familia es central en el proceso educativo de los hijos. Y de eso hay estudios de sobra para probarlo. Puede que haya gente que no le guste, puede que haya gente que quiera sacar a las familias de las aulas, puede que haya gente que sostenga que el Estado es el que educa y que podemos vivir sin la familia natural. La realidad es que los mejores resultados en educación están vinculados a la situación familiar, están vinculados a la solvencia que la familia tenga, al tiempo que la familia le dedique a sus hijos, que al dinero que se gasta para mantener un sistema educativo caro, gratuito, obsoleto y muchas veces ineficiente. La familia es absolutamente central a la hora de conseguir los mejores resultados y sobre todo una socialización positiva. Es decir, de evitar, por ejemplo, situaciones de embarazos adolescentes. Cuando hay chicas, cuando hay niñas, cuando hay adolescentes preguntándose estas preguntas que son existenciales, ¿no? La contención familiar es clave. La contención familiar es clave en esas crisis de identidad sexual, en esa etapa de pospubertad, cuando el adolescente se pregunta quién soy. La contención familiar es clave. Como también es clave la contención de la familia en la prevención de las drogas. Esto no puede ser sustituido por otras medidas. Esto no se sustituye con un aumento de funcionarios, no se sustituye poniendo más sueldos en el Estado, agrandando el gasto público, poniendo más docentes en las escuelas. En este sentido, las estadísticas con los informes PISA, ¿no? El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, son demoledoras. Hay países que gastan mucho en educación y gastan mal. Entonces, no tiene que ver aún siquiera con las partidas presupuestarias, tiene que ver con poner el ojo en aquellas políticas que realmente van a hacer honor a la eficiencia de lo que queremos producir a través de la educación, que es una población y ciudadanos con buenos valores. Nadie habla de crear un ministerio a la familia, de apoyar a la familia, de desarrollar políticas en función de la familia. Un candidato el año pasado sí lo hizo, por supuesto, pero de los que están hoy dentro del sistema político, al contrario, las políticas que se llevan adelante son contrarias a la familia. Por eso que los valores son importantísimos porque constituyen la base ética de la acción humana, ¿sí?
A algunos docentes seguramente les gustará el palo filosófico, a mí me gusta, y habrán leído, habrán escuchado de ese mundo líquido de Bauman, ¿no? Ese mundo líquido, el mundo de la posverdad, donde la verdad ya no existe, donde ese relativismo que hoy vivimos es un relativismo, por cierto, extremo, ¿no? Ese es el mundo de la primacía del relato, es el mundo donde los datos concretos no tienen nada que hacer porque el relato es lo que mueve a la política, a la educación, a la agenda hoy en día, ¿no? Es el mundo donde todo es construcción cultural que debe ser deconstruida y por eso estamos todos llamados a deconstruirnos y obviamente con el auspicio del Estado. Ahora, noten esto, la verdad se defiende sola, pero la mentira necesita ayuda del gobierno. Y para propagar una mentira o una ideología se necesitan muchos miles de pesos y dólares, de recursos, porque la mentira necesita ayuda del gobierno para que sea instalada. Pero la verdad, dice el refrán popular, ¿no? La verdad tiene patas cortas, la verdad se defiende sola. Por eso, para confrontar a toda esa cultura que hoy ataca a la familia, a la vida, a las buenas costumbres, el rol de la familia en la educación es fundamental. Yo me voy a tomar la licencia, si me permiten, porque este es un grupo cristiano y la mayoría de los que se conectan y están interactuando, estoy siguiendo los chats, me están los comentarios ahí y con un ojo los vengo leyendo. La mayoría son personas de fe, ¿sí? Y yo quisiera decirles que la Biblia es un libro de historias de familias. La Biblia es un libro de historias de familia. Empieza el libro de Génesis con un matrimonio y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, termina la palabra con otro matrimonio, con el encuentro entre Cristo con su iglesia, que en términos simbólicos el novio con la novia en las bodas del Cordero, como se conocen, donde se da ese encuentro final, en el final de los tiempos, como un pacto matrimonial. Es decir, todo este contexto y todo el libro revelado es un libro de familias, donde a Dios le decimos papá, que es el título después de Señor, ¿no? Y el título de Dios, Señor y Padre son las formas en que se refiere a Dios que más se mencionan en la Biblia. Y ese tema de la familia es una idea que atraviesa toda la palabra, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, las Sagradas Escrituras están atravesadas por el tema de la familia, porque la familia es un tema que está en el corazón de Dios. Las casas se construyen con ladrillos, pero las familias se construyen con valores. Y las familias con valores constituyen la reserva moral de la nación. Alguien que me copie ahí en los comentarios esta frase porque está buena. ¿Sí? Las casas se construyen con ladrillos y las familias con valores. Familias con valores constituyen la reserva moral de la nación. Por eso es que en Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9, si me acompañan y tienen ustedes el texto bíblico ahí, si tuviera consumo de alguna de esas plataformas, les mostraría ahí el texto. Pero si ustedes toman Deuteronomio 6, un texto que ustedes conocen de memoria, son todos docentes, pero todos conocen de memoria seguramente, que es la Shema. El pueblo de Israel es un texto que lo recita de memoria, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad en hebreo. Es decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es un texto que está en el Antiguo Testamento, pero es un texto que se repite en el Nuevo y cuando se le acercan los discípulos a Jesús y le dicen, Señor, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para tener una vida moral?
¿Qué es lo más importante para tener una vida ética? ¿Cuál es el valor más importante? Y el Señor les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese texto cala profundo, ¿verdad? En la vida del creyente. Ahora, dice el versículo 6, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7 es para nosotros, padres y docentes. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En un versículo, en el versículo 7, miren la progresión, el énfasis y la solvencia de este texto, la importancia que pone este texto en la educación familiar y en la educación familiar en el marco axiológico, en cómo impartir valores a la generación que estamos educando. Dice, las repetirás a tus hijos. ¿Qué palabras? Estas palabras. Las repetirás a tus hijos. La acción de repetir, de repetir, de repetir, de repetir esa palabra, esos valores, de impartir, de marcar el énfasis, la enseñanza, ¿sí? De repetir, las repetirás, ¿sí? Y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, varias veces al día, al acostarte, al levantarte, es decir, durante todo el día, una acción sostenida en el tiempo. No es una vez y ya. Una acción que se repite varias veces en el día y sostenida en el tiempo. Y como si no fuera claro, el 8 dice, y las atarás por señal en tu mano, estarán por frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa. Y cuando uno entra en una casa judía, uno ve que a la hora, el padre, a la hora de poder orar y poder compartir esta palabra, se pone ahí los tefilim, ¿no? Y la cajita, esa cajita con este texto están en los portales de las puertas, con esa letra en hebreo, la Shin, ¿no? Shema Israel, oye Israel, acuérdate de Israel, es importante esto. Y lo machucan sobre los hijos. En toda la tradición hebrea, la educación en la familia es muy importante porque saben que este es el fundamento, es la reserva moral de la nación. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un matrimonio, cuando un país, cuando una nación se alejan de los principios de Dios, esa nación entra en ruina, entra en crisis, hay violencia, no hay justicia, se multiplica la maldad entre los hombres. Cuando un hombre, una mujer, un matrimonio o todo un país se vuelven a los valores de Dios, pues esa nación progresa. En esa nación se imparte justicia, esa nación prospera y esa nación hay crecimiento y riqueza. Estos son pilares. ¿Y dónde comienza todo? En el marco de la familia, en la educación en la familia. La educación en la familia es el fundamento moral de la nación. Si no hay familia con valores, no habrá ciudadanos que hagan grande un país. Y estoy seguro que vos y yo queremos ver que Argentina sea un país grande. Y tenemos un gran desafío en la educación, aún desde nuestra profesión y aún desde nuestro rol docente. Pero es muy importante cultivar y propagar este concepto que es la familia, el fundamento, la plataforma básica, inicial, de donde se da ese marco educativo que va a impartir valores y que va a ser precisamente la reserva moral de ese país. En este tiempo estamos viviendo, lamentablemente, muchos ataques a la familia. Y la verdad es que hoy la familia está siendo sacudida por todos lados y son ataques que representan de alguna manera o están
dentro, de alguna manera, responden a una escala, a una agenda global, ¿no? Interesante que a fines del año pasado, en la cumbre de Nairobi, lo pueden googlear, esto también se baja en el PDF, ¿no? La conferencia internacional sobre población y desarrollo que se hizo en Nairobi. Ustedes googlean, ponen conferencia de Nairobi 2019 y en la página oficial pueden bajarse el PDF con los resultados. Esta conferencia que se celebró con el auspicio, con el patrocinio de las Naciones Unidas, donde Argentina, junto con el resto de los países, por supuesto, participó, no solo que tiene el patrocinio de Naciones Unidas, sino también de algunas otras ONG como Planned Parenthood, que es la gran organización de abortos en Estados Unidos. En esta conferencia, en la cumbre de Nairobi, se acordó que todo el planeta en bloque, sin excepción, iba a avanzar hacia los objetivos de la Agenda 2030. Tengo que decirles que muy pocos países se opusieron a ese acuerdo de la conferencia de Nairobi. Alguien me pregunta acá, Belén me pregunta, ¿conferencia en dónde? Conferencia en Nairobi, pone Nairobi, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, muy poquitos países se opusieron al acuerdo de esa conferencia. En todo el continente americano solamente se opuso Estados Unidos, y además Estados Unidos argumentó su oposición diciendo que la Agenda 2030 era agresivamente abortista y que como era agresivamente abortista, el gobierno de Estados Unidos no la iba a respaldar. Aplaudo esa decisión. Se opuso también Brasil, y en el caso de Brasil, ellos se expresaron, porque Brasil se opuso con la idea de que no iba a estar dispuesto a someterse a una agenda globalista donde se imponga la ideología de género y también se imponga el aborto. Ustedes conocen cuál es la política del gobierno actual de Brasil en este sentido, que es totalmente opuesta al género y opuesta al aborto. Y el tercer país, 3 países solos en América, que se opuso fue Haití. El resto del continente americano, incluida la Argentina, está a favor de los objetivos 2030, ¿sí? Donde es interesante que ustedes puedan leer las conclusiones de esas conferencias y de los objetivos que se están persiguiendo alcanzar para el 2030, ¿no? En el caso de Europa, se opuso Polonia por razones de patriotismo. El gobierno polaco es fuertemente nacionalista y no le va ningún tipo de movida de plan globalista, le provoca reacciones contrarias, pues un gobierno bien nacionalista. Se opuso también Bielorrusia, que es un país que forma parte de los países que se desprendieron de la antigua Unión Socialista, la Unión Soviética, y que actualmente tiene relaciones muy estrechas con Rusia, y en ese sentido tiene lógica que se hayan opuesto, porque como ustedes saben, Rusia y China son los grandes enemigos de la ideología de género. Es decir, todo este movimiento feminista, todo este colectivo fuertemente abortista, donde más protagonismo tienen es en Europa y en el continente americano, pero en Rusia y en China, en Asia fundamentalmente, ni pueden expresarse porque son gobiernos concretamente opuestos a toda la agenda de género. Y el último que se opuso fue Hungría también, cuyo presidente, Víctor Orbán, ustedes saben que es evangélico, y que por cierto es un personaje al que la prensa europea insulta día tras día, llamándolo de todo, simplemente porque no está dispuesto a someterse a ninguno de los dictámenes de esta agenda globalista. Ahora, ¿qué pasó con todos los países de Latinoamérica que votaron en masa a favor
de esta conferencia de Nairobi. En el caso de Argentina, no solo no ignoraban los objetivos de la agenda, sino que señalaron que esto significaba que se iba a aprobar el aborto en Argentina por vía de urgencia. Lo declararon a finales del año pasado y por supuesto no les importaba en absoluto que el Parlamento argentino hubiera rechazado el aborto como se hizo en agosto del 2018, sino que ahora se aferraron a la conferencia de Nairobi para impulsar la legalización del aborto. Ahora está como frisado el tema por esta cuarentena, pero es una decisión del gobierno actual en avanzar con una ley de aborto. También los representantes argentinos, que a mí no me representan, pero representaron oficialmente a la Argentina, del actual gobierno, entendieron que eso también les abría las puertas al adoctrinamiento en la ideología de género y poder usar la educación argentina para avanzar con esa plataforma ideológica. Y de hecho lo hicieron. Les contaba, me enviaron en esta semana los manuales, ¿verdad? En los cuales se está haciendo Si los manuales del anterior gobierno había bajada ideológica, en estos ya es repudiable, absolutamente repudiable. Entonces, uno de esos elementos en la agenda globalista es el aborto, el otro es la ideología de género, que son postulados absolutamente contrarios a la familia, y no solamente porque incluye el matrimonio homosexual o la adopción de niños de parejas homosexuales, sino que también incluye de manera muy clara el adoctrinamiento en los colegios y la guerra de los sexos. Y esto es terrible porque ya la guerra de los sexos pasa al plano legislativo. Por ejemplo, la aprobación de leyes como las que ya existen en España, y sobre todo hoy es el día de ni una menos, ¿no? Y una de las cosas que se mencionan ahí y que tienen que ver con la violencia en la mujer, en realidad no tiene tanto que ver con la violencia en la mujer, sino que son eslogan para introducir toda una agenda completa que tiene que ver con el género y no tanto de protección a la mujer, ¿sí? Pero en el caso de España, esta guerra de sexos llevó a cometer la injusticia que el mismo delito se castiga el doble si quien lo comete es un hombre que si quien lo comete es una mujer. Y aparte de que desaparece la igualdad de todos ante la ley, también desaparece la presunción de inocencia, es decir, el hecho de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en el caso de los varones y en delitos donde supuestamente se haya agredido a una mujer, el varón es culpable mientras no se demuestre que es inocente, es decir, se invierte la carga punible, la carga legal, penal, entonces pasa inmediatamente a prisión, por supuesto, se le priva de poder tener contacto con sus hijos, sumado al encarnizamiento mediático y a la estigmatización que se hace del hombre, etcétera, etcétera. Es decir, estos elementos no solo de aborto, no solo de ideología de género, de adoctrinamiento en los colegios, de modificación del sistema legal, se va a ver coronado en aquellos países donde está avanzando esta agenda con la aprobación de leyes como la eutanasia. Y no autorizar la muerte legal de los hijos por nacer, sino que además quieren legalizar y proponer la muerte legal de los ancianos. Todo esto representa un feroz ataque a la familia. Se está destruyendo el concepto de familia, del matrimonio entendido hombre-mujer, devaluando la maternidad, autorizando legalmente la muerte de los hijos y de los viejos. Donde de alguna manera se establecen los derechos sexuales y reproductivos de la madre. ¿Quién va a estar en contra
de los derechos sexuales y reproductivos de una mujer. Pero el problema es que por derechos sexuales y reproductivos se entiende la destrucción de una reproducción, que es lo que es el aborto, es decir, matar al hijo. Y cuando se habla de la muerte compasiva o del tránsito tranquilo de esta vida, en realidad estamos hablando de asesinar ancianos, que es la eutanasia. Entonces, lo que estamos viendo es que el problema que tenemos en Argentina, Argentina tiene un grave problema de moralidad, de moralidad. Y la verdad es que lo venimos anunciando, la batalla que tenemos por delante, no solo que es a nivel educativo, es en todas las áreas de la sociedad, es una batalla, por supuesto, para los creyentes, espiritual. Es ideológica, es una batalla eminentemente cultural, pero entendamos, es una batalla política. La dualidad partidaria hasta la que ahora nos hemos visto enfrentados los argentinos, los mismos actores desde hace 40 años han traído a la Argentina a la crisis actual. Una de las cosas que mencionábamos el año pasado en la campaña, precisamente a través de nuestra propuesta política, es que la propuesta política de un partido tiene que incluir valores. No se necesita solamente un plan económico para salir de la crisis. No es solamente una forma de gestionar la economía. Podés tener el mejor programa económico, pero si no hay valores, si no hay una reserva moral en la nación, la corrupción seguirá enterrando cada vez más a la Argentina. Por eso que el principal problema de la Argentina, a pesar de que ahora se declare el default y la hiperinflación y la devaluación y toda la recesión económica de lo que esto implica y la proyección económica en la pospandemia, más allá de todo esto, el principal problema de la Argentina es un tema de valores, es un tema de educación, es un tema de familia. Si no ponemos el eje en la educación, en la familia, la verdad es que el futuro y el compromiso y la proyección del futuro del país estará muy comprometido, ¿no? Entonces, tiene que haber una propuesta que tenga una visión antropológica que esté sustentada en los derechos humanos de la Constitución Nacional y sobre esa visión de hombre, sobre esa antropología, concebir como fenómeno social también, ¿no? Esa antropología, esa idea de hombre y también ese fenómeno económico que tiene que ver con esa visión de la sociedad, una visión de la sociedad donde está Dios, donde está la familia, donde hay un respeto por la vida, respeto por la verdad, por la justicia, por la libertad. Todo eso no son valores ajenos a la propuesta de NOS, y permítanme compartirle con ustedes, ¿no? Es decir, soy parte de NOS, una propuesta nueva, un partido político naciente, estamos afiliando ahora, es una propuesta totalmente diferente, pero quiero decirlo, nos encarna estos valores que queremos ver plasmados sobre nuestro querido país, ¿no? Entonces, en momentos donde sentimos esta crisis social que se está profundizando y nos lamentamos por la falta de ética, de moral, que muchas veces las comprobamos a diario en ese escenario público, ¿no? En el escenario político nacional, la revalorización del rol de la familia como núcleo formativo, es decir, la educación de la familia como fundamento de la reserva moral de una nación, el rol de la familia como transmisor de energías morales, de valores, aparece como la única estrategia de esperanza que puede llevarnos a construir juntos una Argentina mejor. Entonces, la solución de fondo para algunos problemas sociales cada vez más agudos que tenemos en Argentina
como el crecimiento de las adicciones, la delincuencia juvenil, el crecimiento de la violencia en este tiempo, la dependencia del Estado, la concepción de ese Estado presente que está para suplirme sin que yo haga nada a cambio por mi bienestar, ¿no? Esa idea de no la cultura del trabajo, sino la cultura de dependencia del Estado, la solución a esos problemas de fondo, sin lugar a dudas, está en el fortalecimiento de la familia. Y cuanto más se haga desde el Estado y desde la propia sociedad civil, o desde la iglesia y desde los ministerios de cada uno como docentes, cuanto más se haga en este sentido políticas, acciones que respalden a la familia, que le brinden el sustento moral, el sustento material que necesita para su desenvolvimiento, esto va a constituir sin dudas un aporte decisivo para eliminar los focos de corrupción que minan por dentro a la Argentina y por cierto nos van a ayudar a construir, como todos queremos, un país mejor. No esperemos que el Estado haga nada para resolver esa situación. Hagamos cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer como argentinos. Cada uno desde su lugar, ¿no? Desde nuestro granito de arena, poder hacer algo, ayudar para fortalecer a las familias y levantar los mejores valores sobre nuestro querido país. La enseñanza es una de las tareas más nobles que existen sobre la faz de la tierra. Y lamentablemente, como otras tareas, hay gente que decide dedicarse a la enseñanza porque no tiene otra cosa que hacer. Y eso es exactamente igual que aquel que decide entrar en el ejército sin pensar en defender a su país, o aquella persona que trabaja en la sanidad pero le importa un bledo la salud o el dolor y la enfermedad del otro. Es decir, la educación es una gran vocación, pero creo que en este tiempo debe ser reservada a aquellos que efectivamente creen que la educación es la tarea más alta que se puede rendir a una sociedad. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de la educación, luchan por la separación de la iglesia del Estado, pero están metiendo una ideología de género como una religión oficial del Estado y usando al Estado para propagar esta religión. Y digo religión cuando hablo de ideología de género, lo digo con el sentido más objetivo de la palabra, porque la verdad es que la ideología de género es una cuestión de fe. Hay que tener mucha fe para creer que una persona con órganos externos e internos masculinos pueda ser una mujer. Hay que tener mucha fe para creer que un hombre pueda quedar embarazado. Hay que tener mucha fe para creer que un hombre puede ser una persona gestante. No, el hombre podrá estar disfrazado de mujer, pero la que va a parir siempre es la mujer. Que nada ni nadie nos haga alienar de un concepto de realidad natural. La ideología te separa del marco de una concepción de la realidad natural. Por eso es que, y quiero cerrar, porque se pasó la hora y quiero ser prolijo para estar dentro de la hora, dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Las iglesias juegan un papel fundamental en la promoción de esa cultura disidente, de esa cultura, de esa contracultura cristiana. Y la verdad es que tenemos una oportunidad maravillosa como docentes, como padres, como hijos e hijas de Dios, de afectar la vida social con los valores del Evangelio. Hoy estamos llamados a defender valores. Los políticos defienden intereses, pero acordate, los creyentes defendemos valores. No me importa quién o qué diga tal cosa. Nuestros valores están por encima, deben estar por encima
de cualquier perspectiva partidaria. Hoy estamos llamados a ser levadura, a poder estar en la masa. Y la levadura con levadura no leuda nada. Para poder leudar hay que estar en la masa, hay que estar con la gente, hay que estar en contacto con los jóvenes, con los padres, metidos en medio de la sociedad. La levadura con la levadura no es leudante. La levadura debe estar en la masa para poder cumplir su fin, que es leudar. Hoy tenemos una oportunidad maravillosa de ser voz profética, de ser sal, de ser luz. Y la sal, para ser efectiva, tiene que estar fuera del salero. La luz, no una luz debajo de la mesa. La luz tiene que estar brillando en medio de tu ciudad, en medio de tu aula, en medio de tu experiencia docente, en medio de tu testimonio de vida. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Por eso que hoy la iglesia del Señor tiene una oportunidad maravillosa en este tiempo de crisis. Creo, y ya cierro con esto, que hoy la iglesia tiene un mensaje. Hoy la iglesia es portadora de buenas noticias. Hoy la iglesia tiene una oportunidad maravillosa de levantar una voz creíble, una voz de esperanza, una voz que movilice a la participación, una voz que movilice a la acción, una voz que movilice al compromiso social. Pero recordamos siempre, la educación en la familia es el fundamento, es la plataforma de la reserva moral de una nación. Lo que necesitamos como argentinos es cultivar valores. Lo que necesitamos como argentinos es realzar ese sentido de patria y es poder de alguna manera entender que sin encarnar valores, nuestro destino estará lejos de una Argentina vivible para todos. Necesitamos los mejores valores para construir una Argentina mejor. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias por esta charla. Agradezco nuevamente a todo este ministerio precioso, tremendo, de docentes del reino que nuclea a miles y miles de docentes en todo el país, y veo acá, estoy leyendo la cantidad de mensajes que están mandando de todas las provincias. Agradezco a Adrián Castelli, coordinador nacional, uno de los directores nacional, y todas las personas que están trabajando a partir de este portal, de este movimiento, para compartir herramientas para poder permanentemente colaborar en la capacitación de charlas como estas y tantas otras, que sin duda van a hacer que como docentes podamos también hacer nuestro pequeño aporte, pero grandioso a la vez, para juntos, con valores, poder construir una Argentina mejor. Dios les bendiga mucho y muchas gracias por participar.